Gloria a Cristo, la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Ustedes estamos nuevamente en esta cabina de transmisión para llevarles un mensaje de Dios. Amén. Estamos contentos, ¿verdad? Porque hasta aquí Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Su misericordia nos ha guardado, nos ha fortalecido, ¿verdad? Pero por otro lado también estamos dolidos porque muchos de nuestros hermanos, de nuestros compañeros de milicia han partido a la presencia del Señor, ¿verdad? A todos aquellos que han perdido seres queridos, reciban, ¿verdad?, la fortaleza del Señor, y nuestras oraciones es que mi Señor Jesucristo les dé esa fortaleza y que Él cubra ese espacio que ha quedado en sus corazones, ese vacío. Amén. Solamente Él lo puede llenar. Así es de que reciban, verá, esa fortaleza, esa palabra del Señor. Y a nosotros, los que continuamos en esta tierra, lo único que nos toca hacer es orar por ustedes, pero es necesario también que la palabra del Señor siga siendo predicada. Amén. Esa es la tarea que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en nuestros corazones, y creo que es un mandato que cada uno de nosotros tenemos, y hay que hacerlo con reverencia, hay que hacerlo con amor también. Con temor a Amén. Dios. Así de que este día me acompaña mi esposa. Amén. Gloria a Dios, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que nos van a ver en esta transmisión, en esta preciosa mañana, ¿verdad? Como bien decía mi esposo, estamos un poquito sorprendidos de las cosas que están pasando con nuestros hermanos, pero sabemos que de alguna manera u otra ellos vinieron a cumplir ya el propósito que el Señor, ¿verdad?, les envió a cada uno. Amén. No debemos de estar tristes, sino alegres, gozosos, porque sabemos que ellos vinieron y cumplieron la misión que tenían que cumplir como soldados, ¿verdad? Como guerreros del Señor en esta, ahora sí que en esta lucha en la que nosotros estamos en esta tierra. Y Amén. dichosos son ellos porque ellos ya partieron, pero nos quedamos nosotros. Nos quedamos nosotros y lo que nos queda es pues seguir preparándonos y agarrarnos más del Señor, ¿verdad? Para que el día que Él venga por nosotros nos encuentre en santidad, nos encuentre preparados en alma, cuerpo, espíritu, en Amén. mente, ¿verdad? Amén. Amén, pues sí. Bueno, pues este día vamos a continuar predicando la palabra del Señor. Son tiempos realmente bien difíciles. Son tiempos que como hijos de Dios, como soldados, ¿verdad?, de Cristo, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar luchas, pero son tiempos también de decisiones. Amén. Son tiempos que estas pruebas, a través de ellas, nos vamos a definir si somos hijos de Dios o somos solamente una apariencia, ¿verdad? A través de las pruebas nosotros nos vamos a dar cuenta de qué lado estamos, a quién estamos obedeciendo. Amén. ¿Verdad? Todas las autoridades, dice la palabra en Romanos 13, ¿verdad?, que han sido puestas por Dios. Amén. Y Dios nos manda, ¿verdad?, una orden, nos da una instrucción que todos y cada uno de nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, nos sometamos, ¿verdad?, a las autoridades, porque pues como la Biblia lo dice, ¿verdad?, han sido puestas por mi Señor, ¿verdad? Entonces cada uno de nosotros, dice la palabra, que nos sometamos a ellas. Ahora mucha gente, ¿verdad?, que nos hemos encontrado, saben que nosotros predicamos la palabra de Dios, saben que pues tratamos de cumplir lo que la palabra dice, ¿verdad?, hasta donde humanamente nos sea posible. Amén. Nos preguntan hasta qué punto, ¿verdad?, nosotros podemos someternos, ¿verdad?, a las autoridades terrenales. Entonces esa cuestión creo que si nosotros la contestamos humanamente, nos vamos a equivocar, pero fue necesario que vayamos a la Biblia y nosotros, ¿verdad?, a través de la palabra podamos tener esa respuesta. Amén. ¿Verdad? Que es lo que la Biblia dice al respecto de todas las reglas, de todo lo que las están implementando. Entonces vamos a desarrollar ese tema en base a lo que la palabra nos dice. Amén. Primeramente vamos a leer el texto de Romanos 13:1, que ahí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una corta oración. Padre,
Tú que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. En tus manos, Señor, me pongo yo, en tus Amén, manos Padre, pongo, Padre, Señor, a mi bendito Dios esposa, Todopoderoso. y en tus manos Sí, ponemos Padre. también la vida de cada uno de Bendito nuestros Dios. hermanos. Así sea, Padre, Padre. ayúdanos en esta mañana, en este día, Amén, Padre, te Señor. suplicamos tu Te lo auxilio, rogamos, Señor, Padre eterno. que seas tú, Padre Señor. eterno, usando nuestros labios. Así Úsame sea. a mí, usa a mi esposa, Así Señor, sea, para Padre podernos amado. dar Te lo a entender de una suplicamos, manera bendito clara, Dios. Señor. No permitas, mi Dios bueno, que de nuestros labios, Señor, salgan Señor. mentiras. Amén, El Padre anhelo de mi Santo. corazón y el anhelo Sí, del corazón Padre de mi Santo. esposa, Amén, Señor, bendito Dios. es que tu palabra sea Sí, predicada. Señor. Que así Ayúdanos, sea, mi Padre. Dios Prepáralo, poderoso, Señor en el amado, nombre del en Padre, mi del Hijo y del corazón, Espíritu Santo. Amén, bendito Amén. Dios. Muy bien, entonces dice aquí Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces vamos a partir de ahí, de que toda autoridad ha sido establecida por Dios. No hay ninguna autoridad que no haya sido puesta en lo que es el poder permisivo de Dios. Si las cosas que han pasado, que están pasando y van a pasar, es porque de cierta manera Dios lo está permitiendo. Ok, Amén. aquí buscando la palabra someter, buscamos la definición, qué significa, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo más del Amén. tema que vamos a hablar. Someter es aceptar la autoridad o voluntad de otra persona, generalmente sin poner resistencia, o es ponernos bajo el dominio o autoridad de alguien, es aceptar lo que otra persona o circunstancia te impone. ¿Ok? Aquí vemos como en Éxodo 1, 15 al 21, aquí nos habla de unas mujeres, ¿verdad? De las mujeres que temían a Dios. Cuando, ¿podría usted, por Sí, favor, mire, hablar de esta historia? Esa historia que vamos a leer nos puede dar un ejemplo claro, ¿verdad? Hasta dónde nosotros podemos aceptar lo que una autoridad nos está diciendo, nos está imponiendo. ¿Sí? Estas mujeres parteras, ¿verdad? Eran las que normalmente estaban al pendiente cuando una mujer hebrea iba a dar a luz, ¿verdad? Son las que se encargaban de recibir al bebé. Entonces, en este tiempo, el pueblo hebreo estaba creciendo de una manera grande, y el pueblo egipcio se dio cuenta, ¿verdad?, que los hebreos ya eran mayor en número y que su fortaleza física era mayor que la de ellos. Entonces ellos temieron y dijeron, si estas personas siguen creciendo de esta manera, un día nos van a hacer guerra y nos van a vencer. Entonces lanza, ¿verdad?, el rey, el faraón, lanza una orden y se las da a estas mujeres parteras y les dice, ¿verdad?, cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas, si es varón, dice que muera, y si es hembra, que viva. Entonces vamos a leer de una manera gráfica lo que dice en sí el relato para que nosotros podamos ir entendiendo. Amén, leámoslo entonces, por favor. Decimos que fue Éxodo 1, 15 al 21. Ahí para que si están escuchando, por favor, si tienen sus Biblias, no se les olvide que es muy importante siempre ir verificando que lo que se esté hablando sea cierto y para que ustedes tengan una mayor comprensión, ¿verdad? Así Abran es. sus Biblias, tomen una nota, es un papel para que vayan apuntando. Amén. ¿Ok? Dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice, además el rey de Egipto habló con las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Fua y la otra Sofra, diciéndoles, cuando asistan a las hebreas para que den a luz, fíjense en el hecho de parto, si es niño, denle muerte, pero si es niña, déjenla vivir. O sea, ahí estamos viendo ya una orden, Amén. ¿verdad? Así Pero es. las parteras temían a Dios, o sea, estas mujeres eran temerosas a Dios. Aquí podemos ver otro punto más también importante, ¿verdad? Amén. Las parteras temían a Dios y no actuaron como el rey de Egipto les había ordenado y dejaron con vida a los niños. Amén. Entonces el rey de Egipto, llamando a las parteras, les preguntó, ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños?
estamos hablando de un gobierno, el rey de Egipto, ¿verdad? Les llamó para ver por qué motivo ellos habían dejado con vida, ¿verdad?, a los niños. Y las parteras respondieron al faraón: las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque ellas mismas son parteras, y antes de que llegue una partera, ellas dan a luz. Entonces Dios favoreció a las parteras por cuanto hicieron esto, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Y aconteció que por haber mostrado las parteras temor de Dios, Él les concedió familia. Amén. Aleluya. Aquí en esta parte nosotros podemos ver cómo hasta cierto punto, con la pregunta que nos hacían, hasta qué punto nosotros podemos tener obediencia a las leyes terrenales, ¿verdad? Aquí el Señor nos muestra uno de los primeros ejemplos, nos está mostrando cómo aquí un rey era un gobierno y estaba dando una orden, y esa orden realmente no la obedecieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente estas mujeres tenían temor a Dios. O sea, no estaban sirviendo a un hombre, no estaban ellos adorando a un hombre, a un gobierno, no le estaban sirviendo a un, en este caso era un rey, ¿verdad? Entonces el Señor aquí nos muestra cómo nosotros, como sus hijos que somos, como hijos de Dios que somos, que realmente así debe de ser, nosotros no podemos estar obedeciendo a leyes o vamos a ver a un gobierno cuando realmente no está constituido por Dios, o no está, perdón, si puedo decir, no está bajo los regímenes, ¿verdad?, de Dios. Amén. ¿Verdad? Amén. Aquí, como decía mi esposa, algo bien importante que nosotros como hijos de Dios debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, es que debe de existir el temor a Dios en nuestros corazones. Punto número uno, esa es la base. Amén. Si en mi vida, en la vida de mi esposa, existe el temor a Dios, eso ya es una gran ventaja. Amén. Estas mujeres, ¿verdad?, dice la Biblia, que tenían el temor a Dios. Entonces, cuando existe el temor a Dios, ya va a haber dentro de ti un Espíritu Santo, va a haber un poder, ¿verdad?, Santo. diferente a todo lo demás. Entonces tú vas a tener la ventaja que vas a tener ese discernimiento de espíritu. Por lo tanto, vas a poder saber si aquella ley, aquel edicto, aquella orden que se te está dando va conforme a lo que Dios está diciéndote en su palabra. Amén. Entonces tú tienes la autoridad, ¿verdad?, de parte de Dios, que cuando una ley terrenal se te está imponiendo, tú puedes discernir si en contra de quién vas a estar, si en contra de la ley terrenal o en contra de Dios. Amén. Por eso les decía yo al principio que son tiempos difíciles, tiempos de definirnos, ¿verdad?, a favor de quién vas a estar, a quién le vas a hacer Amén. caso. Así es. ¿Verdad? Así Aunque la palabra nos dice claramente, todo gobierno es constituido por Dios, pero dentro de ese gobierno, o sea, debe de haber en nosotros ese temor a Dios, debe haber ese discernimiento para que tú puedas decidir, decía Pedro, ¿verdad?, a quién obedecer, a Dios o a los hombres. Amén. Entonces nosotros creo que dentro de lo que son las leyes debemos de someternos a la voluntad de Dios. Amén. Y respetar las leyes, ¿verdad? Lo que nosotros venimos a darte un consejo, ¿verdad?, que mires dentro de ti y que el Espíritu Santo que ya mora dentro de ti Amén. sea el que te guíe a toda verdad. Amén. Y a toda justicia. Amén, así Amén. es, así es. Y es lo que estas mujeres hicieron y Dios se agradó de eso. Dios se agradó de la acción que ellas tomaron, ¿verdad? Y Dios como recompensa dice que los multiplicó y los bendijo. Amén, aleluya. Entonces, en estos tiempos, creo yo que si nosotros, si mi esposa y yo disponemos nuestro corazón, ¿verdad?, para respetar lo que Dios dice y obedecer lo que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos está diciendo que hagamos y lo hacemos, creo que Dios de esa manera se va a agradar. Amén. Yo prefiero agradar a Dios que agradar al hombre. Amén. Yo también, definitivamente. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, es obvio que nosotros vamos a obedecer a Dios, ¿verdad? Y si nosotros tenemos obediencia a Dios, Él nos va a respaldar en todo. Por lo tanto,
Pero ¿no acaso eso pasó con muchos siervos? Y aquí en la Biblia les vamos a mencionar otros versículos, ¿verdad? Amén. Donde está respaldado por la palabra de Dios, ¿verdad? Que si y tú estás lleno del Espíritu Santo y en ti no debe de haber temor, por X razón o por Y, quizás muchos se han adelantado. Vamos a mirarlo desde ese punto de vista. Se han adelantado porque hasta aquí, hasta ese momento, Dios permitió, conforme a su voluntad, que esas personas estuvieran, ¿verdad? Y trabajaran hasta ese momento aquí en la tierra para el Señor, ¿verdad? Pero porque lamentablemente hay que discernir, como bien decía mi esposo, hay que discernir. Son tiempos en los que nos tenemos que definir como verdaderos hijos de Dios que somos, ¿verdad? Y saber a quién nosotros le vamos a servir, a quién nosotros le vamos a obedecer, ¿verdad? Porque estamos viendo claramente que todo esto es realmente un movimiento de las tinieblas, ¿verdad? Amén. Para poder de alguna manera u otra hacer o engañar a los hijos de Dios y que vayan cayendo en esa mentira, ¿verdad? Pero en este tiempo es donde se va a definir quiénes son verdaderos hijos de Dios, quienes tienen fe y tienen confianza en Dios, ¿verdad? Amén. Eso es Amén. lo que nosotros, y vamos a irle dando con palabra, no crean que así nada más, vamos a darle varios versículos donde el Señor respalda esto, que no es nada más que porque, como dice un dicho, ¿verdad? Vamos a hablar de a donde va Vicente, ahí va toda la gente, van siguiendo todo lo... No, hermanos, no, tenemos que definir, o sea, ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué lo tengo que Aleluya. hacer? Y no porque yo me esté rebelando en contra de ello. No, pero si mi Señor y Dios es un Dios de poder, ese Dios que realmente en el que yo he creído y yo he tenido fe, ese Señor yo sé, Dios Todopoderoso que me va a sanar y que va a guardar a mis hijos de toda enfermedad, yo no tengo por qué seguir reglas de hombres, ¿verdad? Y sobre todo si esos hombres no están siguiendo las reglas que nuestro Señor dio aquí en la palabra. Si supuestamente esos hombres están yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, discernamos los tiempos, hermanos. Sí, discernamos. son tiempos, en realidad son tiempos bien difíciles, bien complicados, pero debemos de tener esa fe y esa confianza, ¿verdad? En nuestro Dios Todopoderoso, como la tuvo Daniel. Amén. Aquí hay otro Daniel 6:3. ejemplo, Lo leo. ¿verdad? La Biblia nos habla aquí en Daniel 6 de una historia y habla de un rey, el rey Darío, que dice que este rey decidió poner 120 gobernadores para que gobernaran todo lo que era el gobierno al todo el pueblo, ¿verdad? Y estos 120 gobernadores iban a estar a su vez sujetos o bajo la instrucción de 3 gobernadores y uno de ellos era Daniel. Amén. ¿Verdad? Entonces, los otros 2 gobernadores que eran compañeros de Daniel, trataban, ¿verdad?, de ver cómo Daniel pudiera tener alguna falla, algo de cómo lo pudieran ellos acusar ante el rey y poderlo sacar, poderlo matar, poderle quitarle ese poder, porque aquí la Biblia nos da a entender que el rey era de su agrado Daniel, porque era una persona honesta. Amén. Era un siervo fiel, era un verdadero hijo de Dios. Amén. Aquí ¿Verdad? en Como lo que hace falta hoy. Amén. Aquí en el capítulo, en Daniel 6:3, dice, pero Daniel se destacaba de entre todos ellos debido al extraordinario espíritu que estaba en él. Así que el rey pensó en constituirlo en autoridad sobre todo su reino. Amén. ¿Por qué? Porque él era fiel a su Dios. Amén. Daniel era fiel a su Dios. Entonces, por eso es que de alguna manera Dios lo respaldaba en todo Amén. lo que él hacía, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo de alguna manera estaba en Daniel y Dios lo estaba respaldando en todo porque él era obediente a Dios, ¿verdad? Y él era fiel a Dios. Entonces, por eso estos gobiernos, ¿verdad? Estos reyes lo ponían en lugares muy altos, ¿verdad? Así es. Dependiendo de tu fidelidad, es como Amén. Dios te va a usar, ¿verdad? Y aquí dice que tenía un espíritu, ¿verdad? Poderoso. Amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué espíritu está dentro de ti? Porque si hay un espíritu de miedo, no vas a ir a ningún lado. Debes de tener ese Espíritu Santo que es el que te va a llevar a toda verdad. Amén. Y a toda justicia. Entonces lo que pasó aquí, porque el tiempo se nos está yendo, ¿qué pasó? Que estos reyes se dieron cuenta que a Daniel no le iban a encontrar ninguna falla.
Entonces vamos a agarrarlo por el otro lado. Nos damos cuenta que Daniel es muy dado, ¿verdad?, a orarle a su Dios. Y entonces hubo un complot, hicieron que el rey firmara un edicto, ¿verdad? Y que aquellas personas que pidieran, tuvieran peticiones, pero que no fueran al rey, sino que fueran a un Dios extraño, fueran lanzados, dice, al horno. Al horno, pues. No, ¿Qué no pasó puedo. aquí? ¿Qué pasó aquí? Que hicieron un edicto y fue firmado, el cual ya no podía ser revocado, el cual, ¿verdad? Una vez algo se ha firmado, ya no hay vuelta atrás. Ya no dice, oh, es que es mi amigo, perdonen, no, no, ya no hay vuelta atrás. Entonces se dieron cuenta que Daniel oraba, dice, 3 veces al día, ¿verdad? Y cuando ellos se dieron cuenta, inmediatamente corrieron a avisarle al Amén. rey. Hemos encontrado, dice, a alguien que está orando a un Dios extraño que no eres tú. Y hay un edicto firmado. Ah, bueno, pues entonces tráiganlo y va a ser lanzado al horno, Amén. ¿verdad? De fuego. Amén. Pero aquí podemos ver algo tan importante que Daniel no tenía aportillado su vallado. O sea, es un hombre fiel, o sea, era un hombre irreprensible, ¿verdad? Un hombre que no tenía de dónde ellos, sus enemigos, lo pudieran atrapar en alguna mentira o que tuviera abierta alguna puerta, ¿verdad? Hablando en lo espiritual. O sea, él era un hombre completamente fiel a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros caminando en el Señor? ¿Realmente nuestro vallado está bien cerrado? Somos vasos irreprensibles ante los ojos de Dios. Realmente nosotros estamos caminando como Dios le agrada para que en un momento como lo que estamos viviendo ahorita en este tiempo, Dios nos respalde. Como aquel ángel cuando llegó y poniendo la sangre en la puerta del cordero, la sangre del cordero. Es una marca que Una se marca. ponía, ¿verdad? Entonces, de Con la alguna sangre. manera u otra, Dios nos va a respaldar, así como respaldó a ese pueblo, para que no le pasara nada y no se enfermaran, ¿verdad?, de ningún tipo de epidemias o lo que estuviera pasando. Así el Señor quiere respaldarnos. Pero si nosotros no estamos caminando como a Dios le agrada, conforme a la voluntad de Dios y limpiándonos, ¿verdad?, de tantas Amén. cosas malas, ¿cómo Dios nos va a respaldar? Y así el enemigo va a tener más oportunidad de atacarnos. Nosotros tenemos que tener bien aportillado, bien cerrado nuestro vallado, ¿verdad? Para que nosotros no tenga, el enemigo no tenga excusa de dónde acusarnos, de dónde agarrarse, para, ahora sí, acusarnos ante Dios. Y así el Señor nos pueda respaldar en todo, ¿verdad? Amén. Entonces, los tiempos son difíciles, hermanos. Los tiempos son muy, muy difíciles. La perdón. situación es que muchas veces cuando nosotros disponemos nuestro tiempo y nuestro corazón para servirle a Dios, las tinieblas se van a levantar. Cuando tú tratas de hacer las cosas que a Dios le agradan, las tinieblas se van a levantar. Y es lo que pasaba, ¿verdad? Decían estos gobernadores, a Daniel dice, no, es que no encontramos, ¿verdad?, de dónde acusarle, cómo hacerle. Así es. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque él era un siervo fiel. Entonces nosotros que debemos Fidelidad a de Dios. ver es la fidelidad a Dios. Amén, aleluya. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón y abrimos, ¿verdad?, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestro espíritu para ser fiel a Dios, Él nos va a respaldar, Amén, Él nos va a aleluya. guardar, Él va a tener cuidado de nosotros y no solo de nosotros, sino de nuestra familia también. Amén, sí, ¿verdad? Señor. Ahora, con lo que respecta a todas estas enfermedades y todo eso, no, como decía mi esposa, no pensemos que hoy la enfermedad me lo mató. No, pensemos mejor, Señor, hasta hoy permitiste, ¿verdad?, que tu siervo trabajara para ti. Te doy gracias, ¿verdad?, por su vida. Gracias por el tiempo que Él estuvo con Amén, nosotros. amén. Y nos debe quedar esa satisfacción que hasta el último minuto Estuvo estuvo trabajando. sirviendo y trabajando en la obra del Señor. Amén. Eso es lo que debemos de guardar en nuestro corazón, ¿verdad? En este momento te vamos a pedir que si tú no has reconocido a Cristo como tu Salvador y quieres hacerlo en este día, solamente tienes que levantar tu mano derecha, pedir perdón, pedir misericordia, para que de esa manera el Señor te perdone. Él es fiel para perdonarnos. Así de que te invito, ¿verdad?, a que lo hagas y des este paso de fe. Vamos Amén. a continuar porque hay muchas cosas que quedaron todavía inconclusas. Vamos a continuar en la segunda parte hablando de este tema. Pero en este momento el tiempo se nos ha acabado y quiero que levantes tu mano. Amén, oremos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo que estás en gloria, dile, levanta tus manos, abre tus labios, expresa de tu corazón, arrepiéntete de tus pecados. Yo te pido perdón, Padre, por todos mis pecados,
por todo lo malo que he hecho. Suplico que me perdones, ayúdame, dame fortaleza para continuar agarrado de tu mano, Señor. Inscribe, por favor, mi nombre en el libro de la vida. Señor, hazme una nueva persona, hazme una nueva criatura. Fortaléceme, ayúdame, que tu Espíritu Santo de hoy en adelante sea mi guía. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Te suplicamos, ¿verdad?, que no dejes de escuchar el siguiente programa, el número 2 de este tema. Amén. Amén. Que Que la la paz de paz y la Cristo gracia de sea nuestro con Señor usted. Jesús